Mis amigos y hermanos, qué gusto poder saludarles y agradecerles la oportunidad que usted me da de poder llegar hasta la intimidad de su hogar y tomar este momento de meditación en la palabra de Dios antes de que nos vayamos a descansar y de que termine este día. En esta ocasión quiero tomar la lectura devocional de la edición especial de nuestro pan diario para este año y para este día que se titula La ayuda mutua. Dice la palabra de Dios en un versículo en 2 de Corintios, capítulo 1, entre los versos 3 al 7, Dios nos consuela para que podamos también nosotros consolar. Y la lectura dice de la manera siguiente: el cuerpo de Cristo se utiliza más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Pablo usa esta frase como una imagen de la iglesia. Tras ascender al cielo, Jesús dejó su misión en manos de hombres y mujeres imperfectos e ineptos. Él asumió el papel de cabeza de la iglesia y dejó las tareas de brazos, piernas, orejas, ojos y voz a discípulos erráticos y a ti y a mí. Su decisión de funcionar como la cabeza invisible de un cuerpo grande con muchas partes significa que confía en que nos ayudemos unos a otros en tiempos de sufrimiento. Pablo quizás tuvo esto en mente cuando escribió: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En todo su ministerio, Pablo practicó esto, haciendo colectas para las víctimas del hambre, enviando ayudantes a lugares con necesidades y reconociendo las ofrendas de los creyentes como regalos del Dios mismo. La frase "el cuerpo de Cristo" expresa bien lo que estamos llamados a hacer: representar en carne lo que Cristo es, especialmente a los necesitados. La presencia de Dios nos reconforta y nuestra presencia consuela a otros. Interesante esta manera como la expresión que utiliza el apóstol Pablo para ilustrar a la iglesia como un cuerpo, tomando en cuenta que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Es decir, que todos nos unimos en diferentes partes del mundo con el propósito de que Dios se glorifique a través de nuestra vida. Y cada persona que entra en el reino de Dios, que acepta a Jesucristo como su Salvador, se incorpora a este cuerpo. Y yo creo que lo más importante no es tratar de ser el ojo de ese cuerpo o tratar de ser el brazo o la mano derecha. Creo que lo más importante es saber que estamos incluidos en el cuerpo de Cristo. Y creo yo que así como nuestro organismo funciona, cada célula tiene una función específica. Y no podemos compararnos porque ni podemos decir que hay células más importantes en nuestro cuerpo o hay partes u órganos más importantes de nuestro cuerpo, sino que todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad que son importantes? Y a veces nosotros, por ejemplo, no nos preocupamos por cuidar de nuestros pies. Y es muy importante que atendamos nuestros pies. Son los que nos soportan el peso de nuestro cuerpo todo el día.
y debemos de consentirlos por lo menos en las noches, ¿verdad? Sobárnoslos, cuidárnoslo y tratar de ayudar para aliviar las dolencias de nuestros pies. Pero cada parte de nuestro cuerpo es importante. ¿Qué trato de decir? Cada creyente es importante en la iglesia universal, en el cuerpo de Cristo. Y unos a otros debemos de vernos, por eso nos decimos hermanos, porque formamos una familia. Y en sí, cada creyente es como una célula, que quizás de otro país, con otro idioma, con otra cultura, con otras costumbres, pero que adoramos al mismo Dios. Y por eso no debe de haber distinción entre nosotros. Y aquí el propósito de la lectura es pensar que nos podemos ayudar, porque el cuerpo se ayuda a sí mismo. Y nosotros tenemos por experiencia que cuando nos lastimamos una parte del cuerpo, todo el cuerpo se lastima, todo el cuerpo se duele. Y yo creo que esto no solamente habla de cuando un creyente está pasando necesidad, sino también habla de cuando un creyente por alguna razón se comienza a alejar del camino de Dios. Como cuerpo de Cristo debiéramos de sentir esa carga y ese dolor por ese hermano, esa hermana que se ha apartado del camino del Señor. Y a veces, lamentablemente, y esto lo quiero mencionar en esta noche, no nos miramos como parte de ese cuerpo, sino que cuando vemos que alguien se aparta del camino de Dios, lo rechazamos, lo hacemos a un lado o hacemos pensar que, por decir, esa célula del cuerpo ya no sirve. No, yo creo que debemos de sentir esa necesidad de ponernos en su lugar y saber aplicar lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 12. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso mismo haz tú con ellos. Entonces, si somos un cuerpo, vamos a ayudarnos mutuamente. Cuando alguien por alguna causa traiga algún comentario negativo de un hermano o una hermana en la fe, debemos nosotros intervenir para que ese comentario negativo no se vaya más allá y detenerlo, porque eso no conviene, eso lastima al cuerpo de Cristo. Y como le decía a alguien en este día, el mundo sin Cristo está cansado de ver religión en nosotros, de ver cristianismo en nosotros, de vernos con la Biblia bajo el brazo. Creo que el mundo necesita ver a Jesucristo a través de nuestra vida. ¿Y cómo lo va a mirar? Con nuestras acciones. Y a veces son cosas tan simples que podemos hacer en donde la gente que nos rodea puede ver a Cristo a través de nuestras vidas. Entonces la gente queda motivada para formar parte de ese cuerpo que usted y yo hoy estamos formando, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, no vendrá a preguntar si es bautista, si es metodista, si es pentecostés, si es hermano de la iglesia libre. No preguntará eso. Yo creo que lo más importante es saber que nos integremos en su cuerpo para que como una iglesia que el Señor espera levantar de esta tierra, llevarla a su presencia, estemos preparados un día para poder estar con el Señor por la eternidad. Considere esto, y cuando veamos a alguien, por supuesto, en una necesidad que es del cuerpo de Cristo, motivémonos para ayudarnos mutuamente. Que el Señor nos dé su gracia para ser sensibles y saber que formamos parte del cuerpo de Cristo y que Dios nos ha llamado para que nos ayudemos unos a otros. Aquí la palabra dice que hemos sido consolados para consolar a otros, tomando en cuenta el principio de que usted no puede dar lo que no tiene. Por eso es que el Señor primero nos consuela, tenemos ese consuelo en nosotros, ahora lo podemos dar. Tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, lo podemos compartir a otros. Que podamos descansar esta noche sabiendo que somos privilegiados al considerarnos Dios para el engrandecimiento de su reino en esta tierra.
Sean bendecidos.